quisiera arrancar por el tema de la señora vicepresidenta Abad. Doctor Ron, buenas tardes. Daniel Montalvo y Jorge Ñacato, te saludamos. Empecemos con lo ocurrido esta mañana, alrededor de las 6:30 de la mañana, a través de sus redes sociales. El Ministerio de Trabajo ha publicado un comunicado en el que titulan disculpas públicas y hacen referencia a la sentencia de la jueza Nubia Vera. Esto ya cierra ese capítulo, se dan por recibidas, se dan por... No le pido como pronunciamiento como tal, pero se podría ya dar por recibida la disculpa pública, cumple los parámetros que en materia jurídica se demandan para este tipo de procedimientos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto atender tus invitaciones y también honrado con las mismas. A ver, mira, ¿qué es lo que sucede respecto a esta situación? Sí, nos levantamos hoy 6:30 de la mañana a través de las redes sociales. Empezamos a ver críticas y en general qué es lo que se pretendía de fondo en esta disculpa pública. Yo creo, y voy a hacer una apreciación muy personal, Daniel, que en este caso el Ministerio del Trabajo optó para hacer esta disculpa pública en este gap de tiempo, en este intermedio de tiempo, mientras se da la notificación de la sentencia escrita, ¿sí? Y lo que fue la sentencia oral. La pedida de disculpas, y vi que la defensa técnica de Verónica Abad citaba algunos estándares jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establece per se 7 estándares que deben cumplirse en las disculpas públicas, no cumpliría con muchos de estos estándares, ¿sí? Pero básicamente las disculpas públicas son, en primer lugar, el reconocimiento del acto vulneratorio de derechos que según la sentencia específicamente se establece. Segundo, ¿sí? Aparte del reconocimiento. Segundo, la emisión de la disculpa pública per se, es decir, el acto personal, en este caso, que recibiría Verónica Abad por haber sido violados sus derechos constitucionales. Y finalmente, una línea prospectiva que es cómo la institución, en este caso el Ministerio del Trabajo, propenderá a no violar más los derechos constitucionales a través de las medidas de reparación que en este caso vendrían a ser no solo interpartes, sino erga omnes, ¿sí? Como por ejemplo, que se trate de forma general la motivación de las sanciones, que no se deje estrictamente la sana crítica, que se invoque los artículos constitucionales o legales en los cuales se basaron en este caso, la presunta, o lo que fue la sanción. Creo que eso es lo que faltó, pero nuevamente para mí, como lo dije también en otros medios de comunicación esta mañana, el Ministerio de Trabajo aprovechó este intervalo de tiempo mientras se da la notificación y lo que fue la sentencia oral, escudándose también obviamente en el que las sentencias constitucionales son de inmediato cumplimiento. Ahora, Daniel, la pregunta igual concomitante a esto es, ¿qué puede hacer Verónica Abad en esta situación? Ella podría señalarle a la jueza Nubia Vera, ¿sí? Que no es una medida que establezca plena satisfacción por vulneración de derechos, la disculpa en la forma que fue realizada por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Y en la parte de ejecución de sentencia, la jueza podría dictaminar inclusive un texto de disculpa, ¿sí? Recordemos, te pongo por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en su momento con las placas que ahora se trincaron de LED, con la placa que estuvo en su momento en la Asamblea Uh -huh. Nacional, que los jueces ordenaban inclusive un texto de disculpa. Esto no se llegó, sin embargo, yo creo que Verónica Abad podría, y a través de su defensa técnica, señalar que no hubo una satisfacción y que no se cumplieron estos estándares de la disculpa para ver qué es lo que podría responder dicha jueza. Doctor Jorge Doctor Jorge Ñacato le Acato le saluda. saluda. Yo quiero Quiero consultarle, consultarle. no sé si es que tenemos buena recepción, doctor, ¿me Si en la confirma? cabina de Sin control nos problema. ayudan, por favor, porque está con rebote de señal en los audífonos. No sé si nos escucha bien, doctor. Sí, muy bien. Ok, doctor, le decía, queda claro entonces que este comunicado, por decirlo de alguna forma, del Ministerio del Trabajo, se puede considerar, según le entiendo, doctor, como unas disculpas públicas, salvo que la defensa quiera que se vuelva a generar uno con más detalles. Pero de acuerdo a lo dictaminado por la jueza, si no hay una contrarréplica o un nuevo pedido de la defensa de Abad, ahí termina todo, doctor. Mira, Jorge, nuevamente.
es un tema de que no ha sido notificada la sentencia y que en la sentencia explícitamente pueda diferir con lo que fue la sentencia oral. Las sentencias orales muchas de las veces por el tema de resolver rápidamente este tipo de circunstancias o vulneraciones de derechos, dicen una disculpa pública en general, ¿de acuerdo? Ujú. Si es que la sentencia escrita efectivamente ratifica estrictamente una disculpa pública, podría decirse que hubo la satisfacción por parte del Ministerio del Trabajo. Podría. Sin embargo, como te digo, Verónica Abad, si es que no sentiría la satisfacción personal, en este caso de la disculpa, tranquilamente podría, ya dentro de la fase de ejecución, porque recordemos que los jueces constitucionales no solo vigilan la acción per se y la sentencia de la misma, sino también la fase de ejecución, podría señalar que es una medida insatisfactoria. Doctor, está claro para mí este tema. Voy a lo que decretó el presidente de la República tras este fallo judicial y que una vez más designa funciones a la vicepresidenta de la República en Turquía y que la defensa de la señora vicepresidenta ha dicho que no la van a acatar. De hecho, la vicepresidenta todavía está en Ecuador, argumentando de que el tiempo no es el suficiente y cita la ley orgánica de servicio exterior que le plantea o le da un espacio de 30 días para el traslado. ¿Esto es correcto, doctor? A ver, sí, es correcto, Jorge, pero yo me voy a los temas macro en ese sentido que a veces los desatendemos desde la opinión pública, no solo por desconocimiento, sino porque nos fijamos en el fondo y en ese malapropismo estrictamente político de todo lo que se viene, pero que viene siendo natural en lo que vamos viendo el día a día, porque lamentablemente a veces la interpretación y la exacerbación política nos gana, Ujú. ¿sí? Cuando hay una designación de un servidor o servidora pública dentro de la carrera diplomática o fuera de esto, como los servidores que son estrictamente políticos, para trasladarse al país de recepción, en este caso de la misión diplomática, el que debe realizar o la institución que debe realizar todas las coordinaciones para que el traslado sea efectivo es la propia Cancillería, Jorge. ¿Sí? Hay un error conceptual en ese caso en determinar un tiempo específico que hasta el día de mañana, ya en este punto y prácticamente siendo las 18 horas, ya estaríamos hablando del día de mañana en Turquía, se Ujú. presentó Verónica Abad en la Embajada de Ecuador en Turquía, ¿sí? Pero nuevamente es la misma Cancillería la que debe realizar los trámites y que son trámites, ¿sí? Que no solo es la compra de pasaje, ¿no? Son los trámites también de intermediación familiar. Por ejemplo, si es que Verónica Abad viajaría con su familia, si es que tiene que hacer el tema de la recepción temporal en el país de recepción, nuevamente, perdón la cacofonía, ¿sí? Y los traslados deben ser coordinados, ¿sí? Los traslados deben ser absolutamente coordinados. Solo pongo un ejemplo. Cuando Verónica Abad, en su momento, fue designada no embajadora de Ecuador en Israel, sino embajadora por la paz en Israel, se olvidaron pues de este tipo de coordinaciones. Y luego se tuvo que realizar esta rectificación, ¿sí? Cuando se dio el nombramiento ya de Verónica Abad como embajadora de Ecuador en Israel. Y en el propio decreto ejecutivo, Jorge, se estableció que la Cancillería, a través de las direcciones correspondientes que tienen a su cargo el traslado de funcionarios, tomen todas las medidas. Y por eso el traslado de Verónica Abad demoró. Es la misma situación, ¿sí? Es la misma situación. Y claro, también la defensa técnica señala que para los traslados, en este caso de los servidores públicos a las misiones diplomáticas, se tiene el lapso de 30 días, ¿sí? Si nosotros nos vamos al tema del estricto orden jerárquico de aplicación que la propia Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 424, 425, etcétera, ¿sí? Obviamente, la LOCE, la Ley Orgánica del Servicio Público, tiene un rango superior en este caso al de un decreto ejecutivo, ¿sí? Entonces, en ese estricto orden, y ahora que está de moda en el Ecuador jugar al tema de la supremacía constitucional, bueno, Ujú. no es un juego realmente, es un mecanismo de solventar problemas jurídicos con supremacía constitucional o con orden jurídico de aplicación de normas, diríamos que la LOCE obviamente está en un nivel superior y que Verónica Abad tendría 30 días para realizar este traslado. Ahí pongo un punto más, estimado Jorge. Verónica Abad debería solicitar a la Cancillería, en este caso a la dirección respectiva, que se realicen los trámites respectivos conforme determina la propia LOCE para su traslado a Turquía.
Solamente una precisión, doctor, para ir con mi compañero en este tema. Si es que la vicepresidenta, que de hecho no va a estar en Turquía hasta este 27, como establece el decreto ejecutivo, y conforme usted explica, la demora o el traslado, el incumplimiento de traslado en la fecha pertinente, se le endosaría a la Cancillería de la República. Perdón, ahí sí se cortó un poquito, Jorge. Si hay un incumplimiento, ¿podría ser endosable la responsabilidad a la Cancillería? Exacto, ¿Eso fue lo que doctor. me dijiste? Exacto, Ya, muy doctor. bien. Sí, sí, está bien. En este caso sí, se podría tratar como una omisión de la responsabilidad de coordinación de la Cancillería. Así es, estimado Jorge. Doctor, yo quisiera llevar a realmente quizás uno de los episodios que van a resultar de lo que pase en estas últimas horas con el caso de la vicepresidenta Abad. Y es, ¿qué va a pasar el 5 de enero con el presidente de la República, Daniel Noboa, quien deberá empezar ese día la campaña? Y yo he escuchado muchísimas voces, voy a decir la mayoría, diciendo que en efecto tiene que pedir licencia. No obstante, también hay otros que quieren hacer una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional para eh, justificar que el presidente no pida licencia. Pregunto, ¿qué es, primero, el presidente no quiere pedir licencia para no encargar la vicepresidencia o la no o la el no encargo, la no posibilidad de encargar es lo que va a motivar esto? Ok, mira, Daniel, vamos en un tema de explicación para Ujú. tratar de simplificar la situación, ¿sí? Todas las autoridades, en este caso, que optan por un proceso de reelección, son servidores públicos, ¿no es cierto? Para estas autoridades, sí, de elección popular, que son servidores públicos, existe una estricta aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, que establece que en el caso de una reelección deberían pedir una licencia sin remuneración. Y respectivamente, para el caso del presidente o vicepresidenta, en este, digamos, hablemos de binomio presidencial, existe una subrogación vicepresidencial automática. Es decir, que el presidente pide una licencia por determinado motivo, en ausencia, y se consideraría una ausencia temporal constitucional justificada, a quien le corresponde es a la vicepresidenta de la República. En el caso de los asambleístas, tú sabes que cada uno de los asambleístas tiene su alterno, ¿sí? Ujú. Y en el caso de los parlamentarios andinos también tienen su alterno. Entonces, correspondería que en este caso y en proceso de reelección, cada uno de estos ante las autoridades administrativas respectivas presenten esta licencia sin remuneración. En el caso del presidente de la República, ante y a través de decreto ejecutivo, la propia asamblea y la propia presidencia en una notificación. No es que tú puedes encargar a otras personas del tema de la subrogación. Eso por un lado. Segunda cosa, ¿sí? Esta Ujú. norma tiene una data del año 2020 en las reformas del Código de la Democracia. Y digamos que esto se va constituyendo, Daniel, en la teoría legal y de aplicación de esta norma de forma mandatoria. En el año 2010, ¿sí? Y sobre la base de lo que determina el artículo 148 de la Constitución, que determina la muerte cruzada, existió pues esta consulta de interpretación constitucional, de hecho formulada por un ex juez del Tribunal Contencioso Electoral a la propia Corte Constitucional. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional determinó? Determinó tres reglas específicas, ¿sí? Pero tres reglas que no atienden el problema jurídico del encargo vicepresidencial y, en segundo lugar, problema jurídico que nada tiene que ver con un tema de reelección ni determinación de reelección. ¿Cuáles son estas tres reglas que determinó la Corte Constitucional? Número uno, en el caso en el evento extraordinario de la muerte cruzada, el presidente que llame la muerte cruzada se postule y sea elegido en la elección extraordinaria, se entiende que es un voto de confianza, en este caso del elector ecuatoriano del pueblo, para que termine su periodo constitucional. Segundo caso, en el caso de que el presidente llame a una muerte cruzada, ¿sí? Y no presente una recandidatización. Y en este caso sea otra persona, como lo que estamos viviendo en este momento, Guillermo Lazo y el actual presidente Novoa, quien gane las elecciones, ese periodo se entiende como el tiempo para completar el periodo inicial, es decir, del presidente que convocó a la muerte cruzada, ¿sí? Y la otra regla que se establece es que en el caso segundo,
Y la Corte Constitucional es clarísima, utiliza una palabra fundamental, en el cómputo, es decir, cuantitativamente. No se entiende como un proceso de reelección, pero solo a efectos del cómputo, Daniel. Y eso hay que ser clarísimos, ¿sí? Ahora, lo que obviamente la teoría que beneficia al gobierno y que algunos colegas, y con todo el respeto del mundo, cada uno tiene pues que fundamentar su opinión en el ámbito jurídico, han ido generando, es que no se trata de una reelección. Y por lo tanto, al no tratarse de una reelección, yo no aplico las reglas generales de las elecciones. Ujú. ¿Sí? No aplico las leyes en este caso. Entonces, todas las leyes, si hacemos igual extensiva y nos adherimos a esta teoría gubernamental o de ciertos colegas, ¿sí? No aplico ninguna ley, porque no se trata de una reelección finalmente. Entonces, lo que hay que dejar claro es que la Corte Constitucional hizo el pronunciamiento para consideraciones del cómputo, no de si se trata o no se trata de una reelección. Obviamente, beneficia en este caso, sobre la base del impasse personal Daniel Noboa, Verónica Abad, que no se la considere como una reelección para que el presidente no haga o no pida la licencia sin remuneración y no se dé, en este caso, la subrogación vicepresidencial automática por la pérdida de confianza, la pelea o lo que fuese que está pasando entre los dos. Y Es ahí, esa, ujú. Daniel. Y ahí me surge a mí vamos a poner que en efecto el presidente dice, no, no va a pedir licencia y básicamente no existe quien le obligue, ¿no? No existe quien le obligue. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿y qué debería pasar en el Tribunal Contencioso Electoral? El resto de 15 candidatos y candidatas a la presidencia de la República van a decir, no, no importa que haga campaña sin pedir licencia. Esto podría motivar, y tomando en cuenta los antecedentes que ya existen sobre infracciones electorales graves, ¿podría configurarse una vía por ahí, doctor? Mira, sí, efectivamente en el caso del posible incumplimiento de una norma se configura una infracción electoral grave, que tiene tres consecuencias, una económica, una posible destitución, ya sabemos que en el caso del presidente de la República no opera una destitución vía electoral, pero sí una suspensión de derechos de participación política, lo cual es una imposibilidad de ejercicio de cargo público, ¿sí? Ahora bien, el tema infraccionario en el Tribunal Contencioso Electoral no opera como el tema de los ilícitos generales en la jurisdicción ordinaria, Ujú. ¿sí? No hay pues una fiscalía de delitos electorales o de infracciones electorales, sino que tiene que haber una denuncia específica de un sujeto político, organización política, o inclusive las personas podríamos denunciar por afectación de derechos, ¿sí? Y en este caso, el problema es que el Tribunal Contencioso Electoral no está en la capacidad operativa para solventar un tema como esto, por dos cosas. Número uno, se va a venir un vendaval de denuncias por infracción electoral, porque recordemos que políticamente en la estructura de esta elección, el Ujú. presidente Noboa es el candidato a vencer. Entonces tú tienes una oposición no solo natural, hablemos de la Revolución Ciudadana, sino de las otras organizaciones políticas también, ¿sí? En el diálogo digital ya vi que se plantear perdón, la cacofonía, ¿sí? Se plantea proponer una denuncia por infracción por cada día que Daniel Noboa haga campaña o por cada acto de campaña. Eso, por un lado. En segundo lugar, las infracciones electorales, una vez calificada la denuncia, tienen un proceso que dura 30 días para su juzgamiento. Hasta eso se acabó la campaña electoral. Doctor Ron, aquí otra precisión que nos haga, doctor. Si es que el presidente de la República opta por no pedir licencia, se sienta un precedente y caería en lo mismo el resto de candidatos de distintas dignidades, como en el caso de asambleístas. Sí, sí, Jorge, efectivamente, y no lo pudiste haber dicho de mejor forma, ¿sí? Ya se escuchan voces de que hay otras autoridades, en este caso asambleístas, que no quieren pedir dicha licencia sin remuneración, lo cual es inaudito, ¿ya? Por último, podríamos decir que la discusión sobre la base de esta sentencia interpretativa y el artículo 93, por ser sujetos de dicha interpretación, es el presidente de la República, ¿sí? Pero no los asambleístas. Bajo Ujú, ningún concepto. Esta sentencia interpretativa del artículo 148 habla de los asambleístas y ya se escuchan voces, ojo, ¿no? Hay 95 asambleístas, ujú. me parece que son los que van por un proceso de reelección. 95 personas, autoridades que estén incumpliendo la ley sobre la base de un ejemplo,
¿sí? En este caso, del jefe de Estado, de no cumplimiento de ley, es romper bajo cualquier concepto los estándares democráticos que nosotros tenemos acá en el sistema electoral. Estamos al final entonces frente a la decisión presidencial y no hay mecanismo legal que se le pueda frenar la decisión presidencial, doctor. Así es, Jorge. Estamos Ok. ante una decisión que ya lo ha dicho efectivamente el ministro de la Gasca, que depende estrictamente del presidente de la República. Obviamente tendrá su asesoría, tendrá sus consultores, tendrá su staff ministerial que le puedan decir las cosas, ¿no? Pero es ante una decisión estrictamente del presidente de la República, más de él que de los asambleístas, porque los asambleístas no son objeto, en este caso, extensivo de esta interpretación constitucional. Ellos sí, toditos a pedir licencia sin remuneración. En el caso del presidente, digamos que ante esta mínima duda de la interpretación, queda de la decisión de él. Y situación bastante compleja, como te digo, porque puede generar una cadena, ¿sí?, de incumplimientos. Perfecto, doctor. Con eso me quedo. Le agradecemos por el tiempo ofrecido a este servicio informativo, doctor. Muy amable. Buena noche. Siempre es un gusto. Si no les escucho, les veo feliz año, Jorge, Daniel.